Hola, soy Lisardo Recio, Product Manager de Prysmian Group, fabricante líder mundial en cables de energía y comunicaciones. Como sabéis, en Prysmian Group tenemos las marcas Prysmian, General Cable y Draca. Bueno, vamos a hablar de los cables para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Básicamente dos casos que quizá pueden ser a lo mejor de lo más frecuente que se puede encontrar uno de inicio, ¿no? Que sería la instalación de un punto de recarga en un edificio de viviendas ya existente y cómo prever para el caso de un edificio de viviendas de nueva construcción. La ponencia la tendréis disponible, igualmente el vídeo de esta charla que vamos a compartir, ¿vale? Y luego al final pues tendremos la oportunidad de responder a preguntas que me podáis hacer. Bien, un momento. Vale. Bueno, imaginemos, como decía, primeramente un circuito, es decir, tenemos un usuario que vive en un edificio de viviendas, ¿no? Y que quiere instalar una infraestructura de recarga para un vehículo eléctrico, ¿no? Lo primero, que yo creo que ya es conocido, pero bueno, decir que la ley de propiedad horizontal fue modificada para que no fuera cuestión de votación el hecho de que la persona pudiera o no instalar la infraestructura. Es decir, si él lo decide, lo puede instalar. Solo tiene obligación de comunicarlo a la comunidad vía presidente administrador, ¿no? Y bueno, puede y debería proponer la posibilidad de hacer una infraestructura común para las eventuales instalaciones de recarga que se vayan a instalar a futuros, ¿no? Eso debería ser lo suyo porque así, bueno, pues no va a ser aquello un conjunto de circuitos que al final cada uno pues lo instalará de la mejor manera que le parezca. Entonces parece que lo suyo sería hacerlo homogéneo. Pero bueno, una vez propuesto eso, ya digo, él puede tirar adelante con su instalación de recarga del vehículo eléctrico. Bien. En el caso de un edificio de viviendas existente parece un poco el esquema más sencillo para el caso, el esquema 2, el de la ITCBT 52, este que fue publicado en el Real Decreto 1053/2014. ¿Vale? Sabéis que hay varios esquemas. Este, digamos, parece un poco el más sencillo, ¿no? Dado de entre los diferentes que existen, ¿no? Parece que está hecho a medida para el caso de instalaciones ya existentes, ¿no? De tal manera que, como podéis ver, dentro de lo que es la centralización de contadores, tenemos la salida de la derivación individual, que iría hasta el cuadro general de mando y protección de la vivienda, y por otro lado sería sacar de las mismas bornas del contador, pues el circuito para infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, ¿vale? Tal cual. Esto que sale de aquí está considerado un circuito nuevo, el C13, ¿de acuerdo? Es decir, no es una derivación individual a pesar de que parte de la centralización de contadores. Es un circuito que tiene permitida una caída de tensión máxima del 5%, no del 3% como para el resto de casos en la vivienda, ¿vale? Sino un 5% y una sección mínima de 2,5 milímetros cuadrados. Bueno, seguimos adelante. Bueno, supongamos que en nuestro caso nuestro usuario no ha tenido mucho éxito a la hora de proponerlo en la comunidad y finalmente, pues bueno, pues tiene que instalar su circuito independientemente, ¿no? Vamos a suponer que va a utilizar el sistema de instalación tipo B1, como vemos, un circuito monofásico instalado bajo tubo grapado a la pared. Para ello utilizamos el cable AFUMES CLAS 750 voltios de alta seguridad, es decir, clase de reacción al fuego C sub CA S1B de 1 a 1 según CPR. ¿Vale? Bueno, habéis visto que pongo dos conductores, habrá que poner el de tierra también, pero bueno, como conductores activos son dos, que es así como figura en la norma de intensidades admisibles. Bien, pues tenemos el circuito monofásico de 3.680 vatios, dentro de estos que nos propone la ITCBT 52, una intensidad de 16 amperios, 230 por 16 salen los 3.680 vatios, el coseno de Φ1 y la longitud de 28 metros para nuestro caso. Bien, vamos a calcular por el criterio de la intensidad admisible, ¿no? Empleamos la norma UNE-HD 60364-5-52, que anuló y sustituyó allá por 2014 a la versión anterior, que es la que viene citada expresamente en el reglamento, la 2460-5-523. Bien, pues esta es la norma desde entonces, desde 2014, que además es una copia exacta de la IEC 6364-5-52. Entonces ya aprovecho para decir que quien esté acostumbrado a calcular con esta norma, que sepa que tiene refrendo internacional donde se acepte la IEC, ¿vale? Porque no creéis que todos los países de Europa
la adoptan 100%. En España se ha hecho, ya digo, una traducción tal cual, en otros países, bueno, pues se adopta por partes y tal, porque, bueno, es un documento de armonización, no una norma EN, y entonces, pues, directamente no se transpone a sus normativas, ¿no? Bueno, como hemos dicho, bajo tubo en montaje superficial, dentro de los sistemas de instalación posibles, sabéis que hay unos 50, bien, pues bajo tubo grapado a la pared, pues sería un sistema de instalación tipo B1. Por tanto, como sabemos que tenemos que soportar esos 16 amperios, sistema de instalación B1, entramos por el B1, llegamos hasta PVC2. El cable evidentemente no es de PVC porque es un cable de alta seguridad, pero térmicamente se comporta como el PVC convencional, es decir, es un cable de 70 grados, por eso pone PVC. Digo para que nadie se líe, porque alguien podría decir, ah, PVC no, porque es cable de alta seguridad, entonces me voy a XLP. Es un error. Realmente es cable que no es de PVC, pero térmicamente se comporta como de PVC y por eso se busca aquí, hasta PVC, como he dicho, hay que llegar, ¿no? Y el 2 es porque son dos conductores cargados, al ser monofásica, la fase y el neutro. 3, pues cuando se trata de trifásica, con un neutro esencialmente descargado de armónicos, que esta es otra cosa que cada día tendrá más protagonismo o habrá que cuestionarla más. Bien, llegamos hasta PVC2 y bajamos por aquí, por la columna, hasta el primer valor que nos supera los 16 amperios y vemos que es 2,5 milímetros cuadrados. Bien, nos encaja porque además es la sección mínima que nos acepta la ITC BT52. Bien, seguimos adelante. Ahora calculamos por el criterio de la caída de tensión. Hemos dicho que la ITC BT52 fija un máximo de un 5%. El 5% de los 230 voltios son 11,5 voltios. Empleamos la fórmula para obtener la sección por caída de tensión monofásica, sin considerar la reactancia, porque estamos hablando de secciones pequeñas. Y aquí tenemos el detalle de la conductividad. Hemos utilizado la conductividad de 48,5, que es la conductividad del cobre a 70 grados centígrados. Tenemos que, en ausencia de cálculos más exactos, y el cable seguro que alguna vez podrá ir al 100%, tendremos que considerar el caso más desfavorable, ¿no? Y ese es cuando el cable va a 70 grados, que es cuando lleva la intensidad máxima admisible, ¿no? Por tanto, pues eso, en ausencia de otros datos, 48,5. Es verdad que el cable siempre irá algo sobrado porque la sección siempre será más alta. Pero bueno, es el valor que se utiliza y por otro lado tampoco nos afecta, ¿no? Porque aquí tenemos que nos sale 1,6 milímetros cuadrados, por lo tanto, igualmente la sección mínima sería de 2,5. Si nos hubiera salido 1,3 nos da igual porque, como sabemos, el Real Decreto ya dice que la sección mínima en este circuito debe ser de 2,5. Bien. Digo, gamma es la conductividad del cobre a 70 grados centígrados, caso más desfavorable. Bien. Ahora debemos comprobar que esto sí que es muy particular de este tipo de cálculo, ¿vale? Porque hasta ahora lo que hemos visto, aparte de algún concepto propio, el ITC 52 o el Real Decreto, está el caso de que estamos sacando un circuito directamente de la centralización de contadores, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos, claro, es un fusible en la centralización, que es lo que nos protege. Los fusibles normalmente están instalados con los criterios de la propia compañía, ¿no? Y ya sabemos que a lo mejor pues te encuentras fusibles de 63 amperios o de 50 amperios y entiendes que a lo mejor pues eso no protege contra sobrecargas realmente lo que has instalado, pero insisto, son criterios de compañía y no nos podemos meter, ¿no? Se entiende que en esa derivación pues el tema de las sobrecargas no va a dar problemas y lo tenemos para básicamente, o se piensa en tenerlo para proteger contra cortocircuitos. Insisto, criterios de compañía. Entonces, vamos a suponer que tengamos un fusible GG de 50 amperios, cosa muy posible, ¿no? Claro, para un circuito de este tipo, pues es algo que rechina, ¿no? Pero bueno, pensamos en calcular el circuito por el criterio del cortocircuito, ¿no? Es decir, vamos a mirar si al final del circuito, es decir, en bornas del receptor, que serían bornas de la estación de recarga, de ese cuadro que vamos a poner con las protecciones adecuadas en el punto de recarga, pues si en bornes allí se produjera un cortocircuito, a ver si tenemos garantizada la actuación de este fusible, ¿no? Miramos la norma UNEN 60269-1 y para 5 segundos encontramos que su intensidad máxima de cortocircuito serían 250 amperios. Por lo tanto, ahora tenemos que comprobar las secciones, ¿no? Si cogemos la guía BT anexo 3, en la que encontramos el procedimiento para calcular estos cortocircuitos, ¿no? Donde nos dice que la tensión, si se produce un cortocircuito, baja en torno al 20%, se puede entender que esto sería así, ojo, en el centro de transformación, ¿no? Donde empezaría el circuito. Es decir, nosotros no tenemos todos los datos de las líneas desde el centro de transformación, con lo cual haré como si solo fuera este bucle y aunque realmente la impedancia del bucle será mayor, por lo tanto,
lo que voy a obtener es una sección mínima válida por cortocircuito y de ahí para arriba tendríamos que poner, si supiéramos los datos, aguas arriba de nuestra línea, ¿no? Es decir, lo que tenemos de línea general de alimentación, acometida, red de distribución y centro de transformación, ¿no? Con todos esos datos podríamos obtener lo que sería el bucle completo, ¿no? Bien, vamos a suponer solo esa línea para decir, bueno, como mínimo por cortocircuito necesito esta sección y de ahí para arriba. Como digo, en esa ausencia de datos respecto a líneas aguas arriba, bueno, hasta el centro de transformación obtenemos un valor Z para nuestro circuito de recarga. Bien. La impedancia del circuito de recarga será aproximadamente la resistencia, porque, insisto, la reactancia de 0,08 ohmios por kilómetro, que ya os avanzo, en el propio Prysmian Club tenéis un ejemplo que demuestra que ese valor, primero se obtiene, está desarrollado todo el ejemplo a partir de la ley de Ampère, y al final se demuestra que 0,08 ohmios por kilómetro vale para monofásica, trifásica, cobre, aluminio, secciones grandes, secciones pequeñas. Es decir, es un valor único bastante bueno y bastante aproximado para utilizarlo. Pero bueno, como la reactancia es constante, ¿qué ocurre? Que a medida que aumenta la sección se disminuye la resistencia y la reactancia se hace más significativa. Por eso en esos casos para caídas de tensión o para cálculos sí se suele tener en cuenta lo que es la reactancia, ¿no? Pero en este caso, pues es una sección muy pequeña lo que nos va a salir y no lo hemos tenido en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues calculamos esa resistencia tomando la resistividad eléctrica a 145 grados centígrados, estamos en cortocircuito, es decir, que podemos subir los 70 grados, de hecho un cable termoplástico puede llegar hasta 160. Bueno, este valor nos lo dice la guía BT22 y nos da el valor de 0,0259 ohmios por milímetro cuadrado partido por metro. Bien, lo multiplicamos por la longitud, ida y vuelta, 28 por 2, y dividimos por la sección mínima, ¿no? 0,58 ohmios es lo que nos sale, que es la sección mínima que habíamos calculado por los otros criterios. Esa es la que tomamos de partida. Bien, este valor de impedancia, este valor de resistencia en este caso, con este obtenemos la intensidad de cortocircuito mínimo, que serían 317 amperios, que de momento supera esos 250 amperios que necesitamos para garantizar el funcionamiento de la protección a los 5 segundos. Pero ahora tenemos que comprobar si el cable nos va a poder soportar, si con esta sección vamos a poder soportar 250 amperios mínimo, ¿no? Bien, entonces obtenemos el valor de cortocircuito con la fórmula, esta fórmula que tenemos en la norma UNIHD 60364-4-43 y muchos otros sitios. De ahí obtenemos también el valor de K para el cortocircuito. El caso es que sustituyendo raíz de T es raíz de 5, que son los 5 segundos que hemos dicho, y nos da 129 amperios. No llegamos a ese umbral, digamos, de activación y no nos garantiza la protección. Bueno, subimos la sección, hacemos el mismo procedimiento pasando a la siguiente sección normalizada, que es 4 milímetros cuadrados. Igualmente, sí que nos soportaría esa intensidad de cortocircuito, pero el cable de nuevo se nos queda corto. Bien, pasamos a 6 milímetros. Por supuesto, nos seguirá soportando esa intensidad, tendremos esa intensidad de cortocircuito garantizada. Ahora comprobamos que efectivamente ya si superamos los 250 amperios y tenemos la garantía de que el cable nos soportaría esa intensidad de cortocircuito. Pero claro, nos da 309 con una impedancia corta que hemos considerado. Nosotros tenemos que empezar a pensar en secciones incluso más altas, ¿no? Pero bueno, esta de 6, como vemos, sí que nos soporta eso, por lo tanto, pues la sección de 6 milímetros cuadrados podría ser válida. Si bien, insisto, tendríamos que seguir haciendo cuentas. Hombre, en principio tenemos bastante holgura por el criterio del cortocircuito mínimo, ya que vemos que son 760 amperios, mucho mayor que 250. Pero, insisto, habría que meter aquí más valores de impedancia, se nos haría el denominador más grande y esto se nos reduciría, este valor de aquí. Entonces puede ser que incluso ni 6 milímetros valiera y hubiera que ir a 10 milímetros cuadrados, ¿vale? No es ninguna tontería, es una comprobación de cortocircuito. Es decir, nos dicen sección mínima 2,5, pero ojo, tenemos que hacer esta comprobación, esto es importante. Aparte, ser generoso con las secciones, aparte que técnicamente tenemos esa obligación, ¿no?, de instalarlo. Recordad que con una sección de 6 milímetros, pues ese efecto Joule que vayamos a tener en la línea, y recordad que a buen seguro se irá a buen nivel de carga durante tiempo, pues bueno, al final sí nos vamos a ahorrar también energía. Es verdad que
si contratamos la tarifa Supervalle va a ser energía barata, pero bueno, que quiero decir que incluso ser generoso con las secciones no tiene por qué ser precisamente un detalle de mala ingeniería, pero es verdad que en nuestra mano está saber exactamente cuál es la sección mínima necesaria y un cálculo similar a este se hace necesario para el caso. Bien. Bueno, y otro detalle dentro de esto es el cable para la derivación individual. Ya hemos obtenido la sección, ya hemos visto que mínimo debería ser 6 milímetros cuadrados. ¿Vale? Posiblemente necesitaríamos hasta 10 incluso. ¿Vale? Luego comentaremos también otra razón por la cual, aparte de que técnicamente no nos podemos negar y si hay que poner 10, hay que poner 10, pero otra razón importantísima que a lo mejor no se tiene en cuenta y por la cual es importante poner una sección elevada o incluso elevada respecto a los criterios iniciales que uno pueda pensar o que uno pueda haber calculado. Lo veremos ahora en el caso del edificio. Bien, detalle en cuanto a lo que sería el cable para la derivación individual. Me estoy refiriendo al cable que va del contador a la vivienda. No estoy ya en el circuito de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico. Bueno, si nosotros instalamos estos equipos tipo wallbox de recarga, pues posiblemente igual no tengamos problema. Si lo que hacemos es un cuadro de mando y protección donde la instalación de recarga en el cual tengamos pues, nuestro diferencial, nuestro interruptor magnetotérmico, la protección de sobretensiones si procede, todo esto, hay una cosa bastante importante, ¿no? Y es, claro, si la instalación, la derivación individual ya está hecha, hablar de un cable para la derivación individual, pues igual no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí decir que nuestro AFUMES Class A y nuestro AFUMES Mando, que es el equivalente en 1000 voltios, tiene hilo de mando rojo de 1,5 milímetros cuadrados. Esto que, como sabemos, en el Real Decreto 1053/2014, que hemos dicho que es en el mismo que se saca la ITC BT 52 para recarga del vehículo eléctrico, ahí ya se dice que el hilo rojo, si lo que se disponen en las centralizaciones de contadores son contadores inteligentes, el hilo rojo no es necesario por el hecho de que, claro, ya no es necesario utilizarlo para la tarifa nocturna, ¿no? Para que actúe sobre un doble ICP, con el interruptor horario de doble tarifa, porque si ya eso lo hace el contador no es necesario, ¿no? Y curiosamente, en el Real Decreto que lo dicen, precisamente es donde se hace necesario, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos un salto del ICP que ahora estará en el contador inteligente abajo, para rearmarlo, ¿qué tenemos que hacer? Para que ese ICP vuelva, para volver a tener servicio, ya nos dicen que tenemos que bajar todos los interruptores automáticos, para que el contador vea impedancia infinita y entonces rearme automáticamente. Pero claro, si yo uno de los automáticos lo tengo abajo donde la infraestructura de recarga o bajo a desconectarlo, o si no, no voy a tener electricidad en la vivienda. Entonces, otra posibilidad es, pues con el esquema que tenéis aquí, que viene en la guía de la ITC BT 52, este esquema que pongo aquí, si nosotros tenemos el hilo rojo, ya podemos desde el contador extenderlo hasta la estación de recarga y con un contactor pues podríamos activarlo a distancia, incluso activar la carga activar la carga o desactivarla desde la vivienda. Es decir que, bueno, quien haya instalado el AFUMES Class A ya tiene el hilo rojo y entonces pues tiene esa ventaja para el caso de que fuera necesario. Y si no, hombre, pues incorporarlo a la derivación individual. O, bueno, si se instala un wallbox de estos inteligentes, pues evidentemente ya no será necesario la acción de este hilo, ¿no? Pero vamos, siempre es importante. De hecho, seguramente que si algún día se renueva el reglamento, se obliga a poner hilo rojo, porque no deja de ser un hilo de comunicación entre la centralización de contadores y la vivienda o el usuario en general, ¿no? Entonces, bueno, aquí tendríamos el esquema, hay otro esquema con 2 hilos también, y está pues la otra posibilidad, como digo, la de la unidad inteligente, ¿vale? Pero bueno, digamos que es algo que, bueno, que hay que pensarlo y que, bueno, pues he hecho la instalación, pero claro, si salta el ICP, pues hay que bajar abajo a desconectar y a conectar, ¿no? Entonces, pues algo tan inocente como es un hilo rojo que lleva todo nuestro cable AFUMES Class A para derivaciones individuales o el AFUMES Class Mando para derivaciones individuales cuando se utiliza cable de 1000 voltios, pues ahora se hace interesante, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda parte, que sería el cálculo, bueno, los cálculos un poco a tener en cuenta en el diseño de un edificio de viviendas, toda vez que ya entró en vigor la ITC-BT 52, ¿no? Bueno, el Real Decreto 1053/2014. Bien, si nosotros tenemos un edificio de nueva construcción, este podría ser un esquema interesante.
no es que sea el único, bueno, hablando posiblemente con la compañía eléctrica sí que ellos tendrán más claro cuál es el que se deba aconsejar. Además, hay una cosa importante que dice la ITC BT52 y no hay que perderla de vista, es que se pueden combinar los esquemas entre sí, es decir, los esquemas no son un diseño rígido, sino que, bueno, se pueden combinar entre ellos, ¿no? Igualmente, en el caso anterior, pues a lo mejor nada evitaría el poner tu propia protección para el circuito que has derivado y no depender del fusible del contador, ¿no? No tener que hacer los cálculos con ese criterio, ¿no? Bueno, aquí tenemos el esquema 3A de la ITC BT52. Bueno, lo que tendríamos sería pues nuestros módulos de contadores, nuestros contadores para lo que sería la recarga del vehículo eléctrico, ¿eh? Un contador para cada uno de los vehículos eléctricos es el elegido. Ahora, también se puede hacer una instalación troncal y hacer derivaciones, hay muchas maneras, ¿no? Sí que hay que tener en cuenta dos generalidades al respecto. La primera es que se debe prever potencia para el 10% de las plazas de garaje, es decir, como si el 10% fueran a tener vehículo eléctrico, ¿no? Como si se fuera a aparcar allí un vehículo eléctrico. Hay que prever la potencia, no hacer la instalación, ¿eh? La instalación que hay que hacer sí que sería tener el sistema de conducción de cables para el 15% de las plazas. Es decir, el sistema de conducción de cables. No hace falta que vaya el cable, por desgracia. Pero bueno, el sistema de conducción de cables por lo menos para el 15% de las plazas en los edificios de nueva construcción de viviendas. Bien, es decir, por ejemplo, pues tu canal protectora tendida para hasta el 15% de las plazas, teniendo en cuenta que debes llegar hasta la derivación no debe tener más de 20 metros, ¿no? Hasta cualquiera de las plazas. Bien, vamos a particularizar un ejemplo sencillo, ¿no? Que sería un edificio de 20 viviendas con 2 locales comerciales de 50 metros cuadrados y 45 plazas de garaje, ¿no? Bien, con estas medidas que tenemos aquí, bien, como nos han dicho que el 10% deberíamos prever potencia para el 10% de las plazas, pues bueno, nos sale que son 4,5, 5 plazas de garaje con 16 amperios por toma, 3.680 vatios. Entonces, dentro de todo lo que es la potencia del edificio, que ya conocemos por la ITC BT10, ¿no? En este caso tenemos que añadir la potencia del vehículo eléctrico, que esto está convenientemente redactado en el Real Decreto 1053/2014. Bien, la ITC BT10 nos dice en el punto 2.2 que la previsión mínima de potencia por vivienda debe ser 5.750 vatios y el punto 3.1 que el factor de simultaneidad, ahí nos sale, para 20 viviendas sería 14,8. Es decir, que la potencia de las viviendas serían 85.100 vatios, por un lado. Bien. Para servicios generales prevemos 9.000 vatios. Para locales y oficinas nos dicen que son 100 vatios por metro cuadrado. Como tenemos dos de 50 metros cuadrados, salen 10 kilovatios. La potencia del garaje es de 20 vatios por metro cuadrado, potencia sin tener en cuenta la recarga del vehículo eléctrico. 20.300 vatios. Y para el vehículo eléctrico con factor de simultaneidad 1, tal y como nos dice la propia ITC BT52, 5 veces 3.680 vatios nos salen 18.400. Por tanto, con una centralización de 150 kilovatios, pues podríamos solucionar el problema y, bueno, plasmando todo esto en el proyecto, no habría problema en cuanto a esa previsión de potencias con esa centralización de 150 kilovatios. Sumando todas las potencias es lo que nos da. Bueno, vamos a suponer que vamos a cubrir, que podría ser esto lo más recomendable, el 50% de las plazas con recarga del vehículo eléctrico. Nos vamos a un esquema 3B con ampliación, con extensión de la línea general de alimentación, por ejemplo, en este esquema, y, bueno, calculamos ahora para añadir una nueva centralización de 90 kilovatios. Recordemos que también la compañía nos limitará, ¿no? Y posiblemente no nos vaya a dar en la caja general de protección más de 400 amperios. Entonces, una centralización de 150 más otra de 90 puede ser algo posible, pero empezar a pedir potencia ilimitada, pues ellos no lo van a poder, ya nos informarán convenientemente. Entonces, es importante tener en cuenta que potencia ilimitada no vamos a tener. Ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos, que tampoco va a ser a lo mejor muy exagerada la que podríamos pensar. Bien. Entonces, si tenemos la mitad de las plazas, serían 23 por 3.680, nos salen 84.640, que, bueno, con esa nueva centralización de contadores nos sería suficiente. Y ahora vamos a poner que queremos cubrir el 100% de las plazas con recarga para el vehículo eléctrico. Bueno, pues en este caso
nos queda solo la posibilidad de añadir el SPL, el Sistema de Protección de la Línea General de Alimentación, que no deja de ser un conjunto de aparamenta y software para gestionar la recarga del vehículo eléctrico, hasta el punto que, como veis, nos permiten un coeficiente de simultaneidad de 0,3. Es decir, con este coeficiente de simultaneidad, pues evidentemente se puede llegar al 100% de las plazas. Es un sistema inteligente y, bueno, pues todo esto evidentemente tendrá que rodar y bueno, pues los proveedores de estos sistemas electrónicos pues son los que pueden gestionar esta parte del proyecto, pero fijaos, el coeficiente de simultaneidad es 0,3 para poder dar cobertura al 100% de las plazas en el caso de que todas necesitaran infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, ¿no? Bueno, vamos a hacer el ejemplo básico sin llegar al tema de cortocircuito, puesto que ya tenemos nuestro contador propio, nuestro circuito, digamos, de alguna manera como Dios manda, eso sí, desde el contador. Bueno, utilizamos a Fumex Class 1000 voltios en canal protectora suspendida desde el techo. El método de instalación será el B2. ¿Vale? Como veis, a Fumex Class 1000 voltios, estamos en una canal protectora. Lo propio es que el cable tenga, no es obligatorio 100%, pero sí que es recomendable, ¿no?, que los circuitos vayan bajo una misma cubierta y así no confundiremos nunca el neutro de un circuito con el de otro, o la fase o protección. Bien, bueno, aquí tenemos los datos. Vamos a poner en este caso que el punto de recarga más alejado de la centralización son 60 metros. Tenemos los datos repetidos respecto al anterior caso. Y el sistema de instalación, como hemos dicho, es canal suspendida, canal protectora suspendida, B2. Nos vamos a la tabla de intensidades admisibles. Ojo, en este caso es B2 y llega hasta XLPE2. Es decir, es un circuito monofásico con cable termoestable. En este caso es un cable a Fumex Class 1000 voltios y soporta 90 grados en régimen permanente. Por eso se llega hasta XLPE2. Bajamos y vemos que la sección, hombre, la de 1,5 ya valdría, pero sabemos que tiene que ser mínimo 2,5, por lo tanto, bueno, llegamos hasta 24 amperios con el 2,5, según lo que nos obliga la ITC BT, la ITC, o sea, el Real Decreto 2053/2014, la ITC BT 52. Bueno, aquí lo tenemos. Y además la modificación de la ITC BT 25, no está equivocado, ¿eh? Es que la ITC BT 25 fue modificada también en este Real Decreto, ¿no? Porque es ahí donde se establecen esas secciones mínimas para los circuitos de viviendas. Bien. Bueno, lo que sí que es importante, y esto sí que es un detalle particular de este caso, es que nosotros hoy hacemos una instalación para un vehículo eléctrico, como he puesto aquí, ¿vale? O para, bueno, pues nos han puesto el sistema de conducción de cables, pero no nos obligan a hacer ninguna instalación de recarga. Entonces, hoy he empezado yo con, y aquí tenemos un circuito solo, pero claro, la canalización está prevista para alojar al menos el 15% y lo suyo es que estuviera prevista para un eventual 100% de electrificación, o casi el 100%, digamos. Entonces, lo que no podemos hacer es mirar para otro lado y pensar la canalización como si llevara solo un circuito, porque el día de mañana va a llevar bastantes más circuitos y entonces tenemos que calcular para el caso peor de agrupamiento. Si tenemos una doble canalización, en nuestro caso longitudinal, que alimenta a 23 plazas por un lado y a 22 por otro, habrá que pensar en esos 23 circuitos. Y, por tanto, el coeficiente de corrección por agrupamiento tendrá que ser para 23 circuitos, que ya vemos que la tabla de la norma UNEHD 6364-5-52 nos llega hasta 20, podemos considerar que a partir de 20 no hay factor de reducción apreciable, entonces tendremos que aplicar un 0,40, lo que nos aumentará la sección del conductor, por el criterio de la intensidad admisible. Bien, entonces vemos que si multiplicamos 0,4 por los valores de la columna, ¿sí? Perdonad que tire para atrás, aquí tenemos los valores de la columna, 24, 32, 41, 57, si multiplicamos, tenemos que la sección de 2,5 no nos llega, porque 0,4 por 24 se queda por debajo de 16, la de 4 tampoco, y la de 6 ya por poco nos supera. Tenemos ahí que son 16,4 amperios. 16, ¿vale? Entonces, al menos esa sección de 6, que aún así va algo ahorcada, sin perjuicio de llegar a 16, o sea, perdón, a 10. Bien, bueno, por lo tanto, por el criterio de intensidad admisible estricto, serían 6 milímetros cuadrados, mínimo, si no 10. Bien,
Ahora vamos a calcular por el criterio de la caída de tensión. La máxima caída de tensión admitida es el 5%, como hemos dicho, esos son 11,5 voltios. Entramos en la fórmula, igual que antes, y nos dice que por caída de tensión serían 4 milímetros, por lo tanto, tendremos que poner esa sección de 6 y luego coordinar la protección por cortocircuito. ¿Vale? Esta sería la sección empleada. Y bueno, pues, realmente, digamos, en lo que son los cálculos típicos no tiene gran complicación, ¿no? La infraestructura de recarga de vehículo eléctrico sí que tiene muchas otras cosas, pero en cuanto a lo que son los cálculos, pues salvo tener en cuenta a lo mejor este detallito del agrupamiento o el caso de salir del contador y estar protegido tener protegido el circuito por un fusible, pues esas son las particularidades, ¿no? Esas son las particularidades. Con esto, digamos, habría terminado la ponencia. Ahora pasaría a contestar las consultas que tengáis, que me estáis formulando. Decíos que tenéis la web Prismian Group y luego la web Prismian Club, que será por la que os habréis apuntado a este webinar, y lo tenéis en una app, ¿no? Que es el Prismian Club, bueno, pues para lo mismo que en el ordenador, pues tenerlo en la mano. Y además tenéis el cable app, que es el programa de cálculo de secciones con el criterio del reglamento de baja tensión y del reglamento de líneas de alta tensión, especialmente adaptado a estos reglamentos, no con carácter general como existen por ahí programas, no. Un programa que está adaptado 100% y hecho ad hoc para el reglamento de baja tensión, en el cual entran los sistemas de instalación, los cables aceptables para esos sistemas de instalación y esas ITC, y los tipos de cable que actualmente se tienen en stock, totalmente actualizado con los criterios de CPR y válido para obtención también incluso de varios conductores por fase, que sé que muchos otros programas esto no saben hacerlo. Entonces, bueno, pues como os he dicho, gracias por la asistencia y atención, y yo la fase de explicación la he terminado. Ahora procedo a responder las consultas que me hagáis en la medida que podamos. Muchas gracias.